Bueno, volvemos a comenzar entonces. Para comenzar con el seminario que hoy nos encuentra aquí en la Facultad de Psicología, que es del Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la UBA, que comenzó por allí por el año 2007. Este sería nuestro octavo o noveno encuentro. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Es un poco también mi casa. Me formé con el licenciado Heroles en lo que tiene que ver con discapacidad y trabajé durante varios años en la universidad, con lo cual es un placer venir ahora un poco de otro lugar, pero siento que estoy entre amigos y en casa. Muchas gracias a Gustavo Gali, felicitaciones. Y muchas gracias a Susana, Zulema. Bueno, me convocaron para hablar un poco de deporte, de actividad física, de ocio. Y escuchaba recién a Gustavo hablar de la cantidad de alumnos de la universidad y me llamó poderosamente la atención el número. 260.000 alumnos y solo 1.800 con discapacidad. El censo nacional y los censos mundiales nos dicen que el 14% de la población mundial aproximadamente tiene discapacidad. Con lo cual yo me pregunto muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Están las personas con discapacidad y no las vimos? ¿No están? Y si no están, ¿por qué no están? Bueno, me parece que lo que Susana decía en un punto era la universidad no ha sido amigable, pero tampoco ha estado en el imaginario de las personas con discapacidad para llegar. ¿Y por qué? Bueno, en principio porque hemos tenido un recorrido de espacios segregados. El año 2007 es la creación del programa. A veces perdemos dimensión, y sobre todo los que estamos adentro, muchas veces perdemos dimensión, que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, levanten la mano los que conocen la Convención. Bastante bien. Los que no conocen, ahí tienen tarea para ir a googlear. La Convención es un pacto internacional que se firma internacionalmente en el 2006, en el que Carlos Heroles había sido parte de todo un trabajo previo que lleva a la Convención, pero es un tratado casi obvio. Ratifica que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad. ¿Por qué es necesario este tratado entonces? Porque no era nada obvio. Porque las personas con discapacidad no parecían tener el mismo derecho a estudiar que las personas sin discapacidad. Y si las personas con discapacidad fueron a una escuela especial, segregada, ¿cómo llegan a la universidad? ¿Y cómo pensamos una sociedad inclusiva si nos formamos en espacios separados? La realidad es muy difícil. Así que me parece que la universidad se empieza a plantear cómo se hace más amigable, es imprescindible, pero también por este camino, por el camino de la extensión. Porque si no va a la comunidad, si no empezamos a pensar y poner en la cabeza de las personas con y sin discapacidad, que la universidad puede ser un proyecto para todos y que no, porque si a mí me toca estar en silla como el compañero, o me toca ser ciego, o no escucho, entonces tengo que hacer una carrera adecuada a, no puedo soñar desde mis capacidades o de mis deseos. Y eso parecería no tener nada que ver ni con el ocio, ni con la actividad física, ni con el deporte, ¿no? Pero la idea es enfocar el ocio, la actividad física y el deporte desde una perspectiva de derechos. Y lo primero que me quisiera preguntar es, ¿cómo alguien, cualquiera, elige una actividad física? Vamos a ver, llovió, es viernes, ¿no? Vamos a ponerle onda. Levanten la mano acá los que realizan alguna actividad física o deporte. Bueno, ya tenemos un primer problema, que es que de toda esta población que tengo, un 20% hace actividad física. Ya eso después me va a dar los números de las personas que hacen actividad física en la universidad. Esas personas que eligieron hacer una actividad física, ¿por qué la eligieron? Para ponerse la malla a fin de año. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Quién se anima a pensar? Sí. Es una búsqueda, uno a medida que va probando, justamente creo que ahí está, probar y darse cuenta de lo que a uno le gusta. Elegiste por placer, probaste varias y dijiste, esta me gusta. Perfecto.
¿Quién más? Otra cosa distinta, eligió por otra razón, sí. Por motivos de salud y por motivos sociales. ¿Cómo sería sociales? Para compartir con otros. O por salud, te mandó el médico. Sí, por salud porque sé que me hace bien, es saludable. Ah, por bienestar. Y además, claro, Perfecto. porque es un momento donde puedo participar con otro grupo de gente. Que Comparto con otros. Fantástico. ¿Alguien tiene algo distinto? Sí. Para empezar de otra manera el día. ¿Alguien, por ejemplo, hace actividad física o tiene a sus hijos, que, por ejemplo, van a fútbol porque al papá le gusta el fútbol? O se hace rugby porque papá es del club de rugby, el abuelo del club de rugby. Miren la cantidad de variantes por las que uno puede elegir. ¿Alguien me pasa? ¿Me pasas, Susana? La cantidad de variantes con las que uno se acerca a la actividad física, ¿sí? Uno llega a la actividad física porque la reconoce como un aporte bueno para su salud. Uno llega a la actividad física porque se encuentra con otros y comparte con otros. Por la educación en la escuela en la que recibió, en la escuela donde yo voy se juega al vóley, entonces juego al vóley, o se juega al hockey, juego al hockey, porque el club al que pertenecemos tiene tal deporte, porque tengo un amigo en el colegio que hace tal deporte y entonces allá voy. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, acá tenía para acordarme, era también, por ejemplo, cómo tracciona el deporte de alto rendimiento. De repente el hockey se gana todo, van todas las chicas a hockey, de repente el fútbol, Ginóbili, acá está, para hacer en familia, para estar con amigos. ¿Cómo? Ah, perdón, tengo que audio describir las imágenes. Pido 1000 disculpas con la falta de accesibilidad. La placa dice cómo se elige una actividad y tenemos a Aymar, lo tenemos a Maradona, a Messi, a Ginóbili en fotos, una familia andando en bicicleta y un grupo de amigos jugando con una pelota. Esas son las razones por las que uno usualmente elige una actividad física. Puede haber otras, son muchas. ¿Cómo llegan las personas con discapacidad entonces a la actividad física? ¿Qué les parece? ¿Cómo llegan? Lamentablemente no es por las mismas causas. Usualmente es por rehabilitación, es por recomendación del médico o es organizado en torno a la falta. Usualmente las personas con discapacidad, sobre todo en los niños, inician un recorrido rehabilitatorio, porque si bien todo el tiempo hablamos del modelo social, y lo voy a decir así nomás porque hay mucha gente que ya dijo que había leído la convención, así que voy a creer que entienden, pero el que no, si no, lo profundizo. La verdad es que cuando un niño tiene una discapacidad, sobre todo desde niño, su vida se medicaliza. Y entonces es de tratamiento en tratamiento. Y dentro de los tratamientos, bueno, el deporte. Hay todo un movimiento muy fuerte y que es valioso, porque nadie va a decir que no es valioso, porque por supuesto que si yo tengo que elegir rehabilitarme aburridamente en el consultorio de un kinesiólogo o rehabilitarme jugando al básquet, pero ninguna duda que el deporte es una herramienta de rehabilitación mucho más poderosa e interesante y divertida que una rehabilitación médica. Pero el problema es la falta de posibilidades de elección. Entonces, si el niño tiene una parálisis, y bueno, silla, básquet en silla, tenis de mesa. Si el niño es ciego, bueno, entonces va a jugar al tórbol. Se organiza en torno a la falta y se organiza en entornos segregados. Con esto no quiero decir que no es bueno que haya deporte específico para personas con discapacidad agrupadas en torno a una discapacidad. Lo que digo es que debiera haber otras opciones donde entonces los niños tuvieran la posibilidad de elegir, como decía acá la compañera, después de haber probado una serie de actividades y decir, esta es la que me gusta. Y no tener que seleccionar de acuerdo a, bueno, como yo no puedo esto, entonces me toca hacer esto otro. Ahí hay una imagen de una silla con una pelota de básquet y de un tenis en mesa. Como les decía, la idea es pensar estas actividades de la perspectiva de derechos. Y acá tenemos el artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos. No es la Convención. Porque todo lo que tiene que ver con ocio, con tiempo libre, con recreación y con descanso, está consagrado en varios pactos internacionales. Y, por ejemplo, como ven, el artículo 24 dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable
de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagas. Quiere decir que es un derecho humano de las personas el descanso y el disfrute del tiempo libre. Y por supuesto, estoy aquí diciendo que una forma fantástica del disfrute del tiempo libre tiene que ver con la actividad física. Pero además está estrictamente definido en el artículo 30 de la Convención. Yo voy a poner algunas cositas de la Convención y la voy a leer por si hay alguien que está teniendo dificultad con la lectura. El artículo 30 habla de la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Uno de sus artículos, de sus incisos, dice participar en igualdad de condiciones con los demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué piensan? Que tiene que existir la posibilidad de que la persona con discapacidad participe en cualquier actividad deportiva. Digo, parece una obviedad cuando uno lo dice así, pero si uno se pone a pensar, ¿qué pasa efectivamente con las prácticas deportivas y cuántas veces esto está logrado o no? Por suerte cada vez más empieza a ver estas actividades. Seguí, Su. Hay una fotito ahí de un muchacho participando de actividades. Participación en actividades deportivas generales a todos los niveles. La Convención dice que hay que garantizar la participación efectiva en actividades en todos los niveles. Eso significa, tanto sea en niveles recreativos como en niveles competitivos. Si clic que hay una fotito, no se ve nada, pero es una fotito de muchachos haciendo deporte. Asegurar la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas. Porque además la Convención está diciendo que si, por ejemplo, un grupo de personas con una determinada discapacidad quiere organizar un deporte específico, un deporte adaptado, por supuesto que también tiene que tener el derecho a hacerlo. Sí. Asegurar la oportunidad, bueno, ya dijimos, había una imagen del agua. Asegurar el acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas. Y aquí me quiero detener un segundo en lo siguiente. Si las personas no pueden acceder, no hay ninguna forma de que hablemos de inclusión. Pero acceder no significa que haya una rampa. Una rampa es imprescindible, es decir, la posibilidad de que alguien ingrese físicamente a un espacio es imprescindible. Pero también la posibilidad de que tenga acceso comunicacional, como en el caso de hoy que se preveía la traducción, o que me recuerda a Vero que hay que describir el Power para que todos podamos acceder comunicacionalmente, y además lo que tiene que ver con las actitudes. Quiere decir que tenemos que empezar a pensar, y esto es fundamental, cómo hacer accesibles los entornos, cómo ponernos todos en la cabeza y cómo trabajar con el imaginario para que dejemos de pensar solamente en los espacios segregados y empecemos a pensar cómo hacemos para que todos puedan participar en las actividades y que realmente la gente llegue a conocer qué actividades hay y a participar. Adelante. Bueno, ahí hay una imagen de turismo, había atrás, una imagen de turismo en embalse. Niños y niñas con discapacidad tengan igual acceso a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realizan dentro del sistema escolar. ¿Y por qué lo puse en este caso prácticamente todo el artículo? Porque uno de los mayores problemas que hay con lo que es de actividad física es que las personas, los niños y niñas con discapacidad suelen ser eximidos de la clase de actividad física. Lo más sencillo es pensar, bueno, no puede. Y entonces se obtiene un certificado médico y pasa algo que Susana decía hace un rato, se le priva de una parte importante del conocimiento. A ver, no podemos seguir aceptando que la actividad física o el deporte sea un conocimiento de segunda. Todos deben tener más o menos la idea de que las materias importantes en la escuela eran matemática y lengua, y plástica y actividad física o educación física eran materias de segunda, ¿no? ¿Es una idea mía o a ustedes les parece que pasaba eso? No que esté bien. Digo pasaba porque yo creo que empieza a haber un cambio,
Yo trato de ser optimista, si no, no te levantás a la mañana, Vero. No. Lo que digo es que es un absurdo, que si está en la currícula es porque es importante, que el sistema educativo, esto a veces nos olvidamos, pero es un corpus de conocimiento que como sociedad hemos elegido para la formación de nuestros ciudadanos, que las personas con discapacidad no son ciudadanos de segunda y por lo tanto no merecen tener una educación de segunda. Y que si nosotros hemos puesto la educación física como un contenido que atraviesa la escuela primaria y la secundaria fuertemente, significa que es un contenido que consideramos valioso, pero sin embargo los estudiantes con discapacidad los eximimos. Digo, esto empieza a pasar porque ahora les voy a contar un poquito en qué cosas estrictamente yo estoy interviniendo con los profesores de educación física. Cada vez son más los mismos profes los que defienden el derecho de sus alumnos a participar en las clases. Y eso hace, digamos, que el cambio empiece a producirse. Por supuesto que también son cada vez más las familias que entienden que es importante defender este derecho de sus hijos y entonces van hacia las escuelas. Quizás no está pasando tanto que las escuelas, las direcciones de las escuelas estén traccionando el cambio, pero sí los actores importantes, los profes y las familias. Ahí tenemos una imagen de... No se ven nada las imágenes para nadie, no se hagan problema. ¿Qué educación reciben los profesores de educación física? Bueno, como les decía antes, yo creo que un punto muy importante tiene que ver con qué educación reciben los profesores de educación física. Y en función de eso, yo les voy a contar dos proyectos muy concretos, porque la verdad que esto es muy amplio y hay un montón de miradas y seguramente la gente de deporte que va a hablar después va a tener su propio enfoque sobre esto y también un aporte importante al respecto. Hay varias cosas que todavía están complicadas. En el profesorado, en la gran mayoría de los profesorados se sigue hablando de educación física especial y la materia sigue siendo educación física especial. Es decir, la discapacidad no es un contenido transversal que pueda atravesar diferentes materias, sino que hay una materia específica que además se llama especial. En algunos está empezando a cambiar, en algunos profesorados está empezando a cambiar. Y aparecen terminologías complicadas como la de especiales versus convencionales, ¿no? Los profesores de educación física tienen alumnos especiales y alumnos convencionales. Y por otro lado, la mayor formación que suelen recibir en este tipo de cátedras tiene que ver con el deporte adaptado. Y vuelvo a decir, no hay nada malo con el deporte adaptado. El problema es si es la única opción. Y el problema es que el deporte adaptado no es una opción en la escuela común. Qué horrible seguir siendo escuela común, pero no hay otra denominación, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de inclusión educativa y de que todos los niños y niñas a las mismas escuelas, los profesores de educación física van a tener que estar formados para brindarle a sus alumnos clases inclusivas, no deporte adaptado. Que por supuesto esos niños con discapacidad tengan que tener la opción de ir a un deporte adaptado, como los niños y niñas sin discapacidad tienen la opción de ir a hacer un deporte, incluso intentar el alto rendimiento. Bueno, yo soy directora de una ONG que se llama Senderos del Sembrador, que está formada por un grupo de familias con integrantes con discapacidad intelectual, que hace muchos años trabaja por la inclusión. Nosotros hace 5 años tenemos un proyecto con el profesorado de Educación Física Romero Brés, el profesorado número 1 de Capital, en la materia que se llama Educación Física Especial. Bueno, nosotros no le pusimos el nombre a la materia. Y esta es una materia, ahora hay trayectos en el profesorado, es decir, eligen orientaciones, es una materia electiva, otra vez, no es que ni siquiera todos los alumnos del profesorado pasan por una materia de estas, esta la tienen que elegir, está en el ciclo de orientación, que además creo que se llama F, que tiene que ver con la salud o algo así, no me voy a meter el lío, y pueden elegir hacer sus prácticas en varios centros, entre los cuales nosotros somos uno. Hace 5 años que estamos trabajando con ellos, la materia es cuatrimestral. ¿Y qué nos pasa? Bueno, nos pasa que el profesor de práctica no es el mismo profesor del de teoría. Entonces, el profesor de teoría muchas veces les da todo aquello que nosotros decimos que está complicado. A mí me llegan los alumnos, el primer día los suelo agarrar yo, con todo esto, ¿no? Acá no sé, ¿qué tenemos? ¿Discapacidad motora? ¿Discapacitados motores? ¿No? Bueno, ahí le explicamos que no hay discapacitados, que hay personas con discapacidad, que seguir separando las discapacidades es
sigue siendo una cuestión de segregación, que si no es absolutamente necesario en función de brindar un servicio que el usuario requiera, esta división no tiene sentido, que además hay algunas donde el borde es muy difícil de saber, que hay muchas personas que tienen más de un tipo de disfunción o de afección, con lo cual configuran más de un tipo de discapacidad si uno le empieza a seccionar de esa manera. Le explicamos, les hacemos leer la convención, le empezamos a explicar todo esto que tiene que ver con cómo construimos una ciudad, porque también es muy interesante el concepto de ciudadanía, una sociedad inclusiva, una ciudad para todos, si seguimos en la escuela separando a las personas con discapacidad para un costado. Y es bastante interesante porque lo que nosotros vemos es que los alumnos son muy permeables y que a ellos enseguida se les ocurre qué hacer. Por otro lado, pertenezco a la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano, donde estoy a cargo del curso de Actividad Física y Discapacidad. La red pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y al Consejo Nacional de Políticas Sociales y ofrece cursos gratuitos y abiertos a todos los profesores de todo el país. Es muy interesante porque además, al ser una herramienta virtual, y estaba muy interesante lo que decía acá de psicología del Departamento de Educación Virtual, la virtualidad es una gran herramienta que puede ser un factor de inclusión o de exclusión, pero que bien pensado y accesible en todos sus materiales, permite la accesibilidad en un nivel muy amplio, porque se evita los desplazamientos, porque con este tipo de capacitaciones uno llega a gente que vive en lugares muy alejados y con muy poca oferta de capacitación. Acá los que vivimos en Buenos Aires tenemos saturada la oferta de capacitación, pero si uno vive en una provincia esto es muy complicado y si uno vive en un pueblo alejado del centro de su provincia, aún más. Y en estos cursos, particularmente en el que yo doy, que tiene que ver con actividad física y deporte, lo primero que dicen los profesores es: yo no estoy preparado para esto. Pareciera que en algún momento de la carrera alguien les dice: mirá que vos para discapacidad no estás preparado. Es increíble porque ¿qué habilidad se necesita para trabajar con una persona con discapacidad? La misma que para trabajar con una persona sin discapacidad. Porque entiendo que además la actividad física o la educación física es una disciplina complicada porque desde sus inicios tenía como diferentes lemas, ¿no? Más alto, más rápido, más lejos, una cierta modelización de los cuerpos. Pero así como se te queda fuera una persona en silla en una actividad, y digo en silla porque bueno, veo gente que está aquí en silla, se te queda fuera alguien como yo que está más gordo, o alguien que tiene menos habilidad motora, o alguien que no le gusta. Y entonces, con esa mirada terminas dando una clase que es para 5. Y acá volvemos a siempre las mismas cuestiones. Cuando uno hace adecuaciones, todos conocen la idea de bajada de cordón, el efecto rebaje de cordón. ¿Sí o no? Yo quiero ver si están despiertos, Zulema. ¿Están despiertos? ¿Se aburrieron? Ya termino. Es mi última placa. Estoy bien, perfecto. Rebaje de cordón, por las dudas que alguno esté durmiendo, es que si yo hago rebajar un cordón para que una persona en silla pueda pasar, también pasa mejor alguien que sale con el carrito de las compras, también pasa mejor la señora que sale con el bebé y el carrito, también sube mejor la persona que anda con un bastón, el adulto mayor. Es decir, con ese rebaje de cordón ganamos todos, no es que hicimos un gasto para 2 personas. Bueno. Después, ¿puedo tomar un ejemplo tuyo, Susana? Susana hizo adaptaciones curriculares y entonces, por ejemplo, hizo accesible para sus alumnos sordos algún material o para sus alumnos ciegos algún material y para esto transcribió toda la ley del texto de lo que estaba diciendo o explicó las imágenes de un power. Y con esto, que por supuesto que si se lo voy a dar a un alumno para que haya una situación de igualdad, se lo tengo que ofrecer al resto, mejoró muchísimo las posibilidades de aprendizaje del resto de sus alumnos. No podemos seguir soportando que nos digan que con las adecuaciones son un gasto para pocos, por un montón de razones. Porque solamente tenemos 1.800 personas que están diciéndonos que tienen discapacidad en la universidad, cuando debería haber muchísimas más. Porque
el 14% de la población tiene alguna discapacidad, con lo cual que alguien me diga que el 14% es una minoría, porque eso te voltea cualquier elección. Y porque está más que probado que con las adecuaciones ganamos todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando en estos programas en los que tenemos la posibilidad de influenciar sobre los profesores de educación física? Que la educación inclusiva no es una elección que yo hago, es un imperativo. Que cuando un profesor se recibe de profesor, se recibe para darle clase a todos los alumnos, con y sin discapacidad. Que la educación segregada es racismo. Que no podemos seguir propiciando entornos excluyentes y que la actividad física y el deporte no tienen que quedarse afuera. Que no son tan complejas las adecuaciones cuando uno las piensa y que en esas adecuaciones ganamos todos. Eso nada más.